fecal oral, sino que son de transmisión principalmente parenteral, aunque algunos también son de transmisión sexual. Entonces empezamos con el virus C. Yo les había contado primero que encontraron el virus A, luego el virus B, y lo que no fuera ni A ni B era no A no B. De hecho, así lo aprendí yo en la universidad hace como 500 años. Era no A no B. Después, entonces, le llamaron el virus no A no B de transmisión parenteral. Este es un virus envuelto RNA de cadena sencilla de polaridad positiva, clasificado como un flavivirus. A esta familia Flaviviridae pertenecen muchos virus que son arbovirus, o sea que los transmiten los artrópodos, pero hepatitis C no lo transmiten artrópodos, o sea, pertenece a esa misma familia, pero es muy diferente. Hay múltiples genotipos del 1 al 6, algunos hablan del 1 al 8, y aparte de que hay 6 genotipos, hay muchos subtipos y variantes. Es más, un individuo infectado con un genotipo puede tener múltiples subtipos simultáneamente, porque la tasa de mutación del virus C es sumamente alta. Por eso es tan difícil su eliminación. De hecho, cursa con cronicidad en un alto porcentaje de los casos, hasta un 80%, y es difícil de eliminar del organismo porque con esa variabilidad antigénica que presenta, el sistema inmune no logra controlarlo fácilmente. Además, no infecta solamente células hepáticas, como vimos con hepatitis A y E, que por eso pues quizás son más fáciles de controlar. Este también infecta células dendríticas, monocitos, varios tipos de células que vamos a ver ahorita, a través de diferentes tipos de receptores, como la molécula CD81, un receptor de LDL, o sea que los virus viajan en sangre generalmente unidos a partículas de lípidos, entonces utilizan también este tipo de receptores. Receptores tipos L-Sign o DC-Sign y receptores tipo Scavenger B1. Déjenme mirar aquí, no tengo las células aquí. Bueno, el genoma del virus de la hepatitis C codifica proteínas estructurales y no estructurales. Estructurales como el antígeno C, que es del core. Este antígeno C entra en circulación a sangre periférica, o sea que una persona infectada puede presentar antígeno core en la sangre y se puede detectar a través de pruebas. Es un antígeno soluble. E1 y E2, que son las proteínas de envoltura. Y codifica proteínas no estructurales que le ayudan a replicarse, a mantener la infección y a transformar células, además de controlar la respuesta inmune. Este virus infecta como cualquier otro virus RNA de polaridad positiva. Y como les contaba en la clase anterior, que ninguno de los virus hepáticos causa lisis, este no es la excepción. Este virus sale de la célula por sistema excretor como si fuera una proteína cualquiera, porque es bastante pequeño. Tradicionalmente se ha utilizado el tratamiento con interferón para controlar la infección por hepatitis C, pero resulta que cada vez hay más cepas resistentes a ese tratamiento con interferón. Entonces la terapia ha ido modificándose mucho, la terapia antiviral. Se han encontrado proteínas no estructurales con actividad de proteasas como NS3, NS4A. Entonces hay medicamentos que sirven, antivirales, que sirven para inhibir proteasas, para inhibir NS5A, que es una proteína que media la resistencia a interferón, y inhibidores de la polimerasa viral, incluyendo NS3B. Tiene entonces bien organizado el genoma. Las proteínas no estructurales cumplen diferentes funciones. NS5A, como les dije, inhibe el interferón. Eso es preocupante porque es que el interferón
Es un mecanismo de respuesta antiviral que tienen nuestras células. Y NS5A puede evitar la producción del interferón y puede bloquear interferón ya preformado. La NS5B tiene actividad de polimerasa, entonces se puede suministrar inhibidores de polimerasa, análogos de nucleócido y no análogos de nucleócido. Y las otras proteínas pues tienen funciones muy importantes, incluso en el control de la respuesta inmune, como les había dicho ahorita. Diferentes tipos de receptores, acá les muestro, les recuerdo, los receptores de LDL, de lipoproteínas de baja densidad, de lípidos de baja densidad. Entonces, como los virus pueden estar acompañados por lípidos, también pueden utilizar ese tipo de receptores. Y aquí les muestra cómo ingresa por endocitosis mediada por receptor. El virus de la hepatitis C se transmite principalmente por vía parenteral. Entonces, usuarios de drogas intravenosas, los pacientes que se someten a diálisis o pacientes con déficit de factores de coagulación que reciben transfusiones constantemente, receptores de trasplante, por factores ocupacionales. También se transmite de la madre al feto y hay transmisión sexual, aunque la concentración de virus en fluidos genitales, de virus C, en fluidos genitales no es muy alta. Sin embargo, se han documentado casos de transmisión sexual. El interferón, que les hablaba ahorita de la importancia del interferón en el control de la infección por hepatitis C, tanto que se utiliza en la terapia convencional. El interferón finalmente lo que hace es bloquear la síntesis de proteínas, tanto celulares como virales. El interferón tiene actividad sobre la misma célula, autocrina, sobre las células vecinas, paracrina, y sobre el sistema completo, el organismo completo, de actividad endocrina. El interferón inhibe a los virus de naturaleza RNA a través de diferentes mecanismos. Uno es a través de PKR. Entonces activa a PKR para que finalmente se inhiba la traducción de proteínas. Activa otra ruta que se llama oligoadenilato sintetasa, 2,5 oligoadenilato sintetasa, que va a activar a RNasa L, y esa RNasa L lleva a degradación de RNA, principalmente de tipo viral, aunque también los RNAs de la célula se van a degradar. Y otra ruta, son varias, aquí son las tres más importantes. Otra ruta es la adenosina deaminasa, ADAR. ADAR lo que hace es detectar RNA de doble cadena. Sabemos que si es un virus RNA, en su proceso de replicación forma dímeros de RNA, y naturalmente nuestra célula no tiene RNA de doble cadena. Entonces, en presencia de RNA de doble cadena, ADAR lo que hace es editar ese RNA y destruirlo. Pero como les digo, lastimosamente hay cepas de hepatitis C resistentes al interferón a través de NS5A. NS5A entonces, como inmunomodulador, inhibe a PKR. Con eso entonces bloquea una ruta intermediaria del interferón. Y NS3 es capaz de bloquear directamente la producción de interferón. La célula infectada produce interferón estimulado por RNA de doble cadena. Ese interferón sale de la célula y tiene actividad sobre ella misma a través de receptores. Entonces, al bloquear la producción de interferón, ya no va a tener ningún tipo de respuesta. También se conoce in vitro, por estudios in vitro, que la proteína core del virus de la hepatitis C suprime la respuesta de linfocitos T citotóxicos e interfiere con la apoptosis. Y justamente son estas mismas tres proteínas las que se encargan de transformar las células. Tienen mecanismo oncogénico. La proteína core regula la región promotora de P53.
Entonces, P53 no se une eficientemente al DNA para que no cumpla esa función. Entonces, la proteína core lo que hace es bloquear esa activación por parte de P53. NS5A también actúa a través de P53, pero no en la secuencia del promotor, sino que se une a P53 para que actúe en la transcripción de genes efectores como P21. Y NS3 se conoce por estudios in vitro que transforma células en cultivo, incluyendo hepatocitos. Adicionalmente, la inflamación constante causada por la infección crónica va a desencadenar mecanismos de estrés oxidativo que pueden llevar a transformación celular. Entonces, de las infecciones causadas por hepatitis C, por este virus, hay un gran porcentaje que cursan de manera asintomática. Ya habíamos hablado que cuando son infecciones muy ruidosas, llamémoslas así, hepatitis C sintomática, ictérica, muy probablemente va a causar una infección aguda que se resuelve, porque hay tanta muerte de las células infectadas que finalmente ya que no quedan virus en el sistema. Sin embargo, un alto porcentaje cursa con infección crónica persistente. Aproximadamente 80 hasta 85% de los casos de infección por hepatitis C cursan con cronicidad. De estos pacientes que cursan con infección persistente, cierto porcentaje cada año van a desarrollar cirrosis. Y de los pacientes con cirrosis, cada año también un porcentaje bien importante van a desarrollar carcinoma hepatocelular. Hay indicación de trasplante de hígado si hay carcinoma hepatocelular, incluso desde cirrosis. Pero entonces, ¿qué ocurre? Trasplantan un hígado, le ponen un hígado nuevito y como hay células del sistema inmune que también pueden estar infectadas por el virus, esas células del sistema inmune se encargan de infectar nuevamente el hígado trasplantado y luego de aproximadamente 5 años el paciente nuevamente tiene hepatitis C que está dañándole su hígado. Entonces, como la ruta de infección más común, más eficiente es la percutánea, entonces el virus ingresa a la sangre y por vía hematógena llega hacia el hígado. Sus principales células blancas son los hepatocitos, pero les contaba que otros tipos de células como sistema monocito macrófago, células dendríticas y linfocitos B pueden estar infectados con el virus. Eso garantiza la persistencia viral en el organismo. Las células dendríticas infectadas no van a ser muy funcionales, que digamos, porque van a liberar menos concentración de interleuquina 12, van a expresar en menor concentración los receptores CD80 y CD86. Ya sabemos que va de la respuesta inmune a través de sus proteínas core, que es estructural, y no estructural NS3, NS5, cursando con cronicidad hasta en 85% de los casos. En esos pacientes que se presenta infección crónica, por lo general se detecta respuesta inhibida por linfocitos TCD4 y CD8. Como la ruta de transmisión se comparte con hepatitis B, con VIH, los casos de coinfección son bastantes. Obviamente eso lleva a un daño hepático mucho más severo, una cirrosis en pacientes VIH positivo, por ejemplo, o pacientes con hepatitis B. La infección cursa subclínica hasta en un 80% de los casos, bastante alto. Entonces, el hígado tiene una destrucción de las células infectadas mediada por linfocitos T citotóxicos y células NK. Eso lleva a una esteatosis, lleva daño en los conductos biliares, los linfocitos T se acumulan en el tracto portal, hay expansión clonal de linfocitos TCD4 y CD8, pero recordemos que si esta respuesta está baja,
no se destruyen fácilmente las células infectadas. Hay alteraciones hepáticas, elevación de las transaminasas y de la bilirrubina. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Para el diagnóstico, lo más expedito, lo más fácil es buscar anticuerpos a través de técnicas de ELISA. Se debe esperar por lo menos 4 semanas después de la exposición para buscar anticuerpos. Recordemos que alto porcentaje de los pacientes cursa asintomático. Muchas veces el diagnóstico es incidental. Le ordenan unas aminotransferasas para, qué sé yo, para controlar el efecto de un antimicótico, a ver si está alterando su hígado, y se encuentran unas transaminasas alteradas que posteriormente verifican y se trata de una infección por hepatitis C. Entonces, se ordena una prueba de detección de anticuerpo tipo ELISA. Si 2 pruebas son positivas, hay que pasar a una prueba confirmatoria, que es la detección de anticuerpos, pero por técnicas de radioinmunoanálisis. En este caso se utilizan sustancias tipo fluorocromo para detectar pues, la presencia de esos anticuerpos. Esta es mucho más sensible y mucho más específica, porque las proteínas virales se separan en el papel, pues donde se van a verificar los anticuerpos, muy semejante a lo que ocurre con el Western blot. También hay técnicas que permiten detectar el antígeno core que les conté ahorita, que es soluble y puede entrar en sangre periférica. Hay pruebas cualitativas y cuantitativas que permiten detectar la presencia de genoma viral en sangre. Estas técnicas no se deben utilizar de rutina porque a veces hay pacientes que están infectados por hepatitis C, pero que no tienen carga viral, o sea, que no tienen virus en sangre. Entonces puede ocurrir un mal diagnóstico. Sin embargo, pues para poder determinar un caso de infección crónica, sí o sí hay que buscar RNA viral en suero o en plasma. Entonces, hay técnicas que le dicen si está infectado o no está infectado, otras que le dicen cuánto virus tiene en sangre periférica, y hay otras mucho más especializadas que le dicen cuál es el genotipo del virus de la hepatitis C que tiene su paciente. La carga viral sirve para verificar la respuesta frente a los antivirales. Entonces, por lo general, se ordena carga viral antes de iniciar la terapia. Sabemos que la mayoría pues, de las infecciones son de carácter crónico, donde el virus casi que permanentemente está en sangre periférica. Las aminotransferasas pues están inicialmente muy altas y luego miren que puede fluctuar dependiendo del daño hepático, con presencia de anticuerpos de manera constante, pero esos anticuerpos no van a desaparecer el virus con gran eficiencia. Esa hepatitis crónica, eventualmente, miren que pasan años, entre 10 y 15 años para que se desarrolle una cirrosis y hasta 25 años para que se desarrolle un carcinoma hepatocelular. Esos anticuerpos, como están presentes durante el resto de la vida, pues, y no hay vacuna, entre otras cosas, no hay vacunas para prevenir hepatitis C, la presencia de anticuerpos dice, este paciente estuvo en contacto con el virus, pero no podemos diferenciar si hay una infección en este momento o si ya se recuperó. El tiempo que transcurre entre la infección y la detección en sangre periférica de anticuerpos puede ser entre 2 y 5 meses. O sea, podrían pasar 5 meses, el paciente todavía ya está infectado y todavía no ha producido anticuerpos que se puedan detectar en sangre periférica. Entonces les contaba que la carga viral les sirve como control, más bien como control de la terapia antiviral, que originalmente fue hecha con interferón en su molécula intacta o la molécula modificada más ribavirina.
pero recientemente han diseñado otras moléculas que tienen actividad antiproteasa, anti-RNA polimerasa, que son más eficientes y garantizan la sensibilidad al interferón inhibiendo ANS5. Vamos a, no hablemos de terapia, vamos a hepatitis B. El virus de la hepatitis B es un virus envuelto, DNA circular, de doble cadena pero incompleto. Por eso nos muestran acá una cadena completa, la otra cadena parcial. En su envoltura tiene antígeno de superficie. Esa es la envoltura, un solo tipo de proteína. La cápside viral es icosaédrica y en el interior se encuentra su genoma viral, que es DNA de doble cadena parcial. Se conocen 8 genotipos, 8 tipos de este virus, siendo los más frecuentes de la F a la H. Estos virus, cuando están infectando el hígado, también infectan otros tipos de células. Cuando están infectando el hígado, que es su órgano blanco, producen antígeno de superficie en exceso. Entonces, en sangre periférica de un paciente infectado se pueden encontrar unas partículas circulares, redondas, pequeñas, que no tienen genoma en el interior. Hay otras que son alargadas, más grandes, que no tienen genoma en su interior. Aquí están también alargadas. Y también tienen virus completos en sangre periférica. Como ese antígeno de superficie entra en sangre periférica, se puede detectar por pruebas de laboratorio. El virus de la hepatitis B también tiene un antígeno core, pero ese core no entra en sangre periférica. Entonces, core podemos detectar en sangre de un paciente con hepatitis B, pero no en un paciente con podemos detectar core con hepatitis C. Con el virus C detectamos core circulando, pero con el virus B no detectamos core circulando. Cuando el virus se está replicando de manera eficiente, va a liberar también a partir de la célula infectada antígeno E. Ese antígeno E significa o da fe de que el virus se está replicando. Entonces podría, entre comillas, reemplazar una carga viral, porque le está diciendo, dependiendo de la concentración, cuánto virus se está produciendo. Es una medida indirecta. Entonces aquí de nuevo, partículas pequeñas, otras partículas alargadas y la partícula DANE, que es el virus completo que tiene genoma en el interior. O sea, no solamente antígeno de superficie, sino también el genoma del virus. El genoma del virus de la hepatitis B es circular, pero sus genes se sobrelapan entre ellos. O sea, si los linearizan, no están en secuencia lineal, sino que se sobrelapan esos genes. Tienen un gen pre-SS, a partir del cual se codifican los diferentes tipos de antígeno de superficie. Unos pequeños, otros medianos y otros grandes. Miren que el pequeño tiene esta secuencia, que es el determinante A, que es el más conservado. El mediano tiene este pedazo de S más un pedazo adicional, y el grande tiene el determinante A más el pedacito de M más otro pedazo adicional. Esos son los diferentes tipos de antígeno de superficie. Tiene otro gen que se llama pre-CC y otro gen que se llama X. El gen pre-CC va a codificar la proteína C, que es el antígeno core, que reitero, no entra en sangre periférica, y también va a servir para codificar el antígeno E, que les dije sí está en sangre periférica y que significa que el virus se está replicando. A partir del gen X se va a producir la proteína viral X. Esta proteína viral X es importante en la transactivación de genes tanto celulares como virales. Entonces facilita la transcripción de los genes del virus,
pero también puede activar genes celulares para inducir la replicación celular. Entonces ese gen X con su proteína X están implicados en la transformación de células, porque hepatitis B, también puede cursar con carcinoma hepatocelular. El virus entonces produce 3 tipos de antígenos y el cuerpo va a producir 3 juegos de anticuerpos, porque va a producir una respuesta inmune frente a cada uno de los antígenos. En sangre periférica podemos encontrar antígeno S y antígeno E. En sangre periférica no aparece el antígeno core. El antígeno S siempre va a estar en sangre periférica en un paciente infectado, sea con infección crónica o con infección aguda. Siempre va a tener antígeno de superficie. En cambio, el antígeno E se observa cuando el virus se está replicando. Listo. Los anticuerpos. Anti-S, el laboratorio les va a decir la concentración total de anticuerpos contra S. O sea, no le va a decir si son IgM o IgG, no, le dice anticuerpos totales. Contra E, anticuerpos totales. Pero anticuerpos contra core sí le va a discriminar si son anticuerpos tipo IgM o si son anticuerpos totales. Recordemos que en sangre periférica los anticuerpos totales son principalmente M más G. Entonces, si usted detecta, ordena IgM y totales, pues sabe que los totales son el resultado de IgM más el resto serán principalmente anticuerpos IgG. Muy pocos laboratorios cuentan con IgG anticore. Entonces, ojo pues, que estos marcadores hay que aprenderlos. Antígenos detectables en sangre periférica, antígeno S y antígeno E, y anticuerpos totales contra S, contra core y contra E IgM solamente contra core, porque ustedes deben ordenar la prueba indicada para poder establecer el diagnóstico en un paciente. O sea, no es que se solicitan anticuerpos de hepatitis B, no, dígame cuáles anticuerpos, anticuerpos S contra S, anticuerpos contra core o anticuerpos contra E. Y si quiere anticuerpos contra core, dígame cuáles le sirven, si los anticuerpos IgM solamente o solamente los totales o el uno y el otro. Tienen que decirme puntualmente cuáles. La replicación nosotros la aprendimos en primer semestre. Sabemos que tiene una replicación más bien exótica para hacer un virus DNA, porque tiene intermediarios de RNA. Sabemos que el virus ingresa a través de receptores tipo anexina 5 principalmente, y el genoma es llevado al núcleo. Y a partir de esa localización en el núcleo, las RNA polimerasas celulares transcriben diferentes tamaños de transcriptos. Luego en el citoplasma, esos transcriptos son retrotranscritos por una transcriptasa reversa viral, o sea que a partir de RNA sintetiza DNA, degrada el RNA y al sintetizar la nueva cadena de DNA en espejo, ya está el virus encapsidado y por eso no termina la síntesis de DNA. Esta replicación, este proceso puede ocurrir de forma episomal, o sea que el virus, su genoma más bien está por fuera de los cromosomas de la célula huésped episomal, o puede ocurrir en forma de provirus porque el genoma del virus se inserta en el genoma de la célula huésped. Obviamente, cuando está insertado en forma de provirus, es más probable que la infección sea de carácter crónico y que finalmente haya transformación celular. ¿Cómo causa transformación celular? Pues al igual que vimos con hepatitis C, la infección crónica lleva un proceso de estrés oxidativo. Adicionalmente, el genoma viral, cuando se integra, puede activar protooncogenes en la célula, que ya sean oncogenes,
desregula la regeneración tisular, o sea que va a bloquear mecanismos de necrosis o de apoptosis. Además, la proteína X del virus, les contaba ahorita, que es transactivadora de genes virales y también de genes celulares. Y muy posiblemente esa misma proteína X interfiere con P53 en su actividad como guardián del genoma, con P53 y con otras proteínas de reparación del DNA. La infección por hepatitis B cursa de manera crónica hasta en un 15% de los casos, de 10 a 15% aproximadamente, pero causa infección crónica en los niños. Entre más pequeños estén, hay mayor probabilidad de que sea una infección crónica. Sobre todo en niños nacidos de mujeres con infección por hepatitis B, lo más probable es que desarrollen infección crónica. Recién nacido también, pero ya entre más edad tienen, hay menor probabilidad de cronicidad. La célula blanco de la infección por hepatitis B es el hepatocito. Sin embargo, también se puede replicar en conductos biliares, en células pancreáticas, en linfocitos B y en monocitos. Esos son lugares privilegiados para que el virus permanezca y después de que circulen por ahí en sangre periférica, estas células del sistema inmune pues vuelven a pasar por el hígado y repiten la infección. Puede llevar entonces esa infección crónica a cirrosis hepática y posteriormente a carcinoma. Entonces, las formas agudas casi autolimitadas ocurren en 80, 85 hasta 90% de los casos. Puede ser asintomático la infección, hay aumento en las aminotransferasas, luego el sistema inmune ayuda al aclaramiento viral y quedan la respuesta de memoria. Los anticuerpos anti-S, anti-E y anti-core van a permanecer en el individuo. En cambio, una persona vacunada, recordemos que la vacuna solamente tiene antígeno de superficie, o sea que las personas recuperadas solamente van a tener anticuerpos contra antígeno de superficie, nunca anticuerpos contra E ni contra core. Cierto porcentaje de los pacientes pueden cursar con infección persistente crónica, donde el antígeno de superficie permanece constantemente en el individuo. Sin embargo, pues esa carga viral puede controlarse, que no haya tanto virus en sangre periférica, desapareciendo el antígeno E de circulación. Y después de un tiempo se desarrolla cirrosis, posteriormente carcinoma hepatocelular, que por supuesto pues puede llevar a la muerte al paciente. El fenómeno de lisis de los hepatocitos está mediado por los linfocitos T citotóxicos y las células NK, además de la producción de interferón gamma. Entonces, aproximadamente 90% de los pacientes infectados con hepatitis B se mejoran clínicamente, desaparece el virus del organismo, en 10% persiste el virus, pero 10% de esos que presentan infección persistente cada año van a desarrollar cirrosis y de ellos entre 5 y 7% van a desarrollar carcinoma hepatocelular. Bueno, ¿cómo se transmite? También por vía percutánea. Ojo, el factor de riesgo ocupacional, porque hay una vacuna, por eso es que ustedes se deben vacunar contra este virus. También hay transmisión vertical y la transmisión sexual es más eficiente. Entre la viral plasmática haya de virus, más concentración de virus habrá en los fluidos genitales. Por eso es importante controlar la carga viral en sangre periférica para que la transmisión sexual no se presente. De todas formas, una persona infectada por hepatitis B pues deberá usar métodos de barrera para evitar contagiar a su pareja. Hay moderada concentración de virus en semen, fluidos genitales y saliva, aunque recordemos que la ruta digestiva no es eficiente para la transmisión. Y el virus en estos fluidos, recordemos que
es dependiente de la concentración de virus en sangre y en orina. Y baja cantidad de virus o no detectable incluso en leche materna. Esa no es una buena ruta para transmitir el virus. En cuanto a las curvas serológicas y virológicas de la infección, pues recordemos que hay infección aguda e infección crónica. En este caso, en una infección aguda, pues habrá alteración de las aminotransferasas, es aguda autolimitada. Recordemos que los 6 meses es el límite para decir si es crónica. En este caso hay alteración de las aminotransferasas, se recupera el paciente, ya no hay evidencia pues, de daño hepático, aparecen anticuerpos contra E, anticuerpos contra S y anticuerpos contra core. Y el antígeno de superficie disminuye, ya no existe y quedan los anticuerpos reemplazándolo. Para el diagnóstico entonces en el laboratorio contamos con 2 antígenos y 3 tipos de anticuerpos, discriminando en anticuerpos anticore, IgM y anticuerpos totales. Hay que interpretar el resultado de estas pruebas de laboratorio. Si usted ordena solamente esta prueba, antígeno de superficie, nos va a decir, su paciente tiene en este momento hepatitis B. Crónica o aguda, no lo sabemos, pero tiene hepatitis B porque siempre que esté presente este antígeno es porque el virus está presente. El antígeno E es de replicación. Entonces, si esa hepatitis B está activa, va a darle antígeno E positivo. Ahora los anticuerpos. Recuerden que anti-S totales, anti-E totales, no me discrimina si son M o G, y anticores sí pueden ordenar. Anticuerpos IgM anticore, que significa que es una infección reciente. Pero si los anticuerpos IgM le dan negativos y los totales le dan positivos, quiere decir que esos son IgG y que eso es algo antiguo. Pero usted no puede ordenar solo anticuerpos, porque estos anticuerpos totales anticore van a seguir positivos toda la vida, independiente de si está infectado o no. Entonces, para determinar el estado de infección, deben ordenar antígeno de superficie para saber si está infectado y anticuerpos para saber si eso es una infección reciente o una infección antigua. También hay pruebas que detectan genoma viral, pruebas cualitativas, sí o no, y pruebas cuantitativas que les dicen las copias de genoma viral en sangre periférica. También se utilizan para el seguimiento de la terapia y para verificar el estado infeccioso del paciente. Porque si tiene una infección crónica, tiene carga viral alta, tiene también muchos virus en sus fluidos genitales y lo va a transmitir a su contacto sexual. Listo. Tratamiento se le da interferón y análogos de nucleócidos y análogos no nucleócidos de la transcriptasa reversa. La vacuna se aplica a los niños, eso está dentro del PAI, es gratuita. También a las mujeres gestantes si no están vacunadas, porque se espera que las mujeres sexualmente activas o en edad reproductiva estén vacunadas para que protejan a sus bebés, para que su bebé no se vaya a infectar si ya se infecta y para que esos anticuerpos que le transmite pues le duren entre 9 y 12 meses. Los hijos de madres positivas también obligatoriamente deben recibir la vacuna inmediatamente al nacer. Y obviamente el personal de salud, ustedes que lastimosamente no es gratuita la vacuna, deben ponerse 3 dosis con una dosis de refuerzo cada 5 años. Vamos con el último modelo viral, que es el virus de la hepatitis delta, género deltavirus. Este virus es muy especial porque se transmite por vía parenteral, es envuelto, es RNA, pero resulta que el RNA que tiene circular
tiene un único gen y es capaz de codificar una única proteína que es el antígeno delta, pero es un virus envuelto, o sea que no tiene un gen que se le sirva para codificar la envoltura viral. Entonces este virus utiliza la envoltura viral fabricada por el virus de la hepatitis B. Por eso se considera que es satélite del virus de la hepatitis B, porque para que el virus delta esté causando infección, sí o sí tiene que haber hepatitis B. Se conoce un solo serotipo con 3 genotipos, siendo el genotipo 3 el más grave, el que causa infecciones más graves. Requiere entonces de hepatitis B, pero puede ser que entren los dos virus al mismo tiempo, B y delta, o puede ser que el paciente primero venía con una infección por hepatitis B y luego se infectó con el virus delta. Este virus se transmite por las mismas rutas que el virus B, aunque la transmisión perinatal es raro pues encontrarla. Entonces sabemos, virus envuelto, pero que la envoltura es el antígeno de superficie de hepatitis B. Y a diferencia del virus de la hepatitis B, el virus delta tiene genoma RNA, no DNA como la hepatitis B. Es importante en un paciente determinar si los dos virus entraron al mismo tiempo, B y delta, o si primero el B y luego el delta. ¿Por qué? Porque si los dos virus entran al mismo tiempo, eso se trata de una coinfección, lo más probable es que la infección sea de carácter aguda, asintomática, y que el sistema inmune resuelva la infección. Entonces hay un bajo riesgo de cronicidad si los dos virus ingresan al mismo tiempo. En cambio, si el paciente venía con el virus B, una infección crónica, pero incluso asintomática, el paciente clínicamente no tiene manifestaciones, pero de pronto se exacerban esas manifestaciones, puede ser que se sobreinfectó con el virus delta y casi que le garantiza que esa hepatitis va a continuar con la cronicidad. Entonces, cuando hay sobreinfección, ya la infección va a ser crónica en un 80% de los casos, que puede llegar pues, fácilmente a una cirrosis y sabemos a un carcinoma hepatocelular. El virus delta, a diferencia del virus B, solamente se replica en hígado. La tasa de mortalidad es mucho más alta que la del virus B cuando está solito. Entonces, cuando entran al mismo tiempo, generalmente le da una hepatitis aguda, sintomática, que evoluciona hacia la mejoría, aunque en ocasiones puede causar una falla fulminante, incluyendo síntomas neurológicos. Me olvidé de mencionarles con hepatitis B que puede causar manifestaciones cutáneas por depósito de complejos inmunes. Como hay tanto antígeno de superficie circulando, se pueden depositar esos complejos antígeno-anticuerpo microcapilares y pueden causar exantemas, que también pueden haber manifestaciones neurológicas. En este caso, los dos virus pueden causar, cuando entran al mismo tiempo, encefalopatía e incluso muerte, aunque la tasa de mortalidad no es muy alta. Y cuando hay sobreinfección, entonces les contaba ahorita, viene el paciente con hepatitis B, pero no muy sintomático, está bien, sus enzimas hepáticas están bien, pero al sobreinfectarse se descompensa el cuadro clínico del paciente, se agudiza la infección y casi garantiza la hepatitis crónica de intensidad variable que puede llevar a una cirrosis. Para el diagnóstico de hepatitis delta se cuenta con antígeno delta, genoma de delta, anticuerpos antidelta IgM o totales. Recordemos que es importante saber si el paciente tiene hepatitis delta y además confirmar si entró al mismo tiempo que B o entró después. Entonces, antígeno delta le dice si está infectado por hepatitis delta, antígeno delta. Pero entonces hay que sumarle las pruebas para hepatitis B. ¿Qué es lo más fácil para hacer? Es medir IgM antidelta e IgM anticore. Si ambas son positivas, el paciente probablemente está sintomático.
Si ambas IgM son positivas, significa que fue una coinfección. Entonces probablemente, paciente, te vas a mejorar, de esta vas a salir. En cambio, si IgM antidelta da positiva e IgM anticore da negativa, le dice, paciente, tenías una infección previa por hepatitis B, muy probablemente una infección crónica porque la IgM ya se negativizó, pero estás recién infectado con hepatitis delta, eso significa una sobreinfección, entonces es muy probable que su sistema inmune no se pueda liberar de la infección por estos virus y que desarrolle una infección crónica y posiblemente una cirrosis hepática. Listo, creo que esta es la última diapositiva, pues sí. Y ya no nos da tiempo de hablarnos más cositas, entonces ya quedamos pendientes para la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. Ninguna pregunta. Entonces digo que todo súper claro o que todos se durmieron. Bueno, por ahí ya algunos me dijeron que no se durmieron. Muy bien. Listo, está bien, chicos. Entonces nos vemos la próxima semana, el martes. Voy a anotar aquí en qué tema vamos para que no nos perdamos. Ya seguimos con virus intestinales. Listo. Chicos, que tengan un buen resto de día. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe, lo mismo. A ustedes muchas gracias, chicos. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao, Chao, gracias, chao. profe. Chao.